No hay un solo mundo. No hay una única vida, ni una sola versión de lo que somos. En el vasto templo de la conciencia existen infinitas habitaciones, y cada una de ellas contiene una realidad distinta, una experiencia paralela, una manifestación coherente con el estado interior que la habita. Como en un palacio con innumerables estancias, el alma viaja de una habitación a otra sin moverse un solo paso, pues no es el cuerpo el que camina, sino la conciencia la que cambia de morada. Esta es la enseñanza oculta en las palabras de Jesús cuando dijo: «En la casa de mi Padre muchas moradas hay». Juan 14, 2. Pero estas no son moradas físicas, son niveles de conciencia, estados del ser que, al ser asumidos, se solidifican como la única realidad posible para quien los ocupa. Neville Goddard no se refiere a dimensiones celestiales lejanas ni a esferas metafísicas reservadas para los elegidos. Nos habla del universo multidimensional que habita en la mente humana, de las infinitas posibilidades que coexisten en el presente eterno, y de cómo cada individuo elige, consciente o inconscientemente, en cuál de esas moradas vivir. Cada pensamiento sostenido, cada sentimiento alimentado, cada imagen aceptada como real, es una puerta abierta a una nueva habitación. Y el que entra, lo hace con la totalidad de su ser, pues no se puede ocupar una nueva morada sin abandonar la anterior. Pensar en términos de una sola vida es una reducción trágica del poder de la conciencia. Como el viajero que ignora que su pasaje es ilimitado y se queda a vivir en la estación más cercana, el hombre suele habitar solo en las habitaciones de la costumbre, repitiendo experiencias, repitiendo patrones, repitiendo el mismo nombre con el mismo cuerpo bajo distintas máscaras. Cree que la vida es lo que le sucede, cuando en realidad la vida es lo que él mismo ha decidido sostener como cierto. Cada estado emocional, cada creencia fija, cada identificación mental, es una morada elegida. Y mientras permanezca en ella, todos los elementos de esa habitación, personas, eventos, limitaciones y circunstancias, se desplegarán ante sus ojos con perfecta lógica, reforzando la ilusión de que está atrapado en una única realidad. Pero no lo está. Nunca lo ha estado. La casa del Padre, la conciencia universal, no es una estructura rígida ni una prisión de mármol eterno. Es una casa viva, fluida, hecha de sustancia invisible, la imaginación. No hay paredes en este templo que no puedan disolverse con un nuevo pensamiento, no hay candado que no pueda abrirse con una asunción sostenida con convicción, no hay límite más allá del que uno mismo ha decretado como real. Cada vez que el individuo decide cambiar de conciencia, la realidad entera se reconfigura a su alrededor. No hay continuidad en lo externo si hay un cambio auténtico en lo interno. El drama de la vida, entonces, no es más que el tránsito entre estas habitaciones. No son los eventos los que tienen importancia por sí mismos, sino el estado desde el cual se observan. Desde la habitación del miedo, todo parece amenazante. Desde la del amor, el mismo mundo se torna seguro. Desde la escasez, se ve carencia en todas partes, desde la abundancia, hasta el vacío parece lleno de oportunidades. No es el mundo el que cambia, es el habitante el que ha mudado de morada. Los antiguos místicos lo sabían, aunque lo expresaran en lenguajes simbólicos. En el Zohar, el texto esencial de la Cábala, se enseña que cada alma mora en un palacio distinto según el grado de luz que es capaz de sostener. Los sufíes hablaban de los Matn, las estaciones del alma en su viaje hacia lo divino, y decían que el corazón se transforma según la habitación interior que ocupa. Incluso en los textos vedánticos se nos recuerda que el yo es como un actor que entra en distintos escenarios según la forma en que se identifica con el rol. Todas estas visiones convergen en una sola verdad: el universo no es más que un espejo del estado interno del observador. Y sin embargo, el ego busca consistencia, permanencia, seguridad. Se aferra a las habitaciones conocidas, aunque estén llenas de sombras, porque ha confundido el hábito con el ser. Ha aprendido a temer el cambio de morada como si fuera la muerte, cuando en realidad es el verdadero nacimiento. Porque el yo verdadero no es la identidad fija, sino el principio creativo que puede adoptar infinitas formas sin perder su esencia. El que comprende esto deja de resistirse a las transiciones. Aprende a moverse con fluidez de una morada a otra, como el viento que atraviesa puertas abiertas, sabiendo que todas son extensiones del mismo ser.
Pensar que hay una sola posibilidad de vida, una sola forma de ser, un solo destino, es olvidar que somos moradores de una casa infinita. Y cada pensamiento elevado, cada acto de fe, cada visión sostenida con amor, es una llave que abre una nueva estancia. No se trata de luchar contra lo que es, sino de abandonar la habitación vieja sin resentimiento, sin nostalgia, sabiendo que hay otra donde ya está la plenitud esperando ser ocupada. Entonces, cuando Neville dice que debemos movernos de una habitación a otra como si fuera algo natural, no nos invita a huir de nuestras circunstancias, sino a reconocer que no somos víctimas de ellas, sino sus creadores. Y que si algo ya no refleja nuestra verdad, no es señal de fracaso, sino de que es tiempo de mudarnos. No a otro lugar externo, sino a una nueva frecuencia de conciencia, más elevada, más coherente con el amor, la abundancia y la libertad que ya existen en nuestro interior como posibilidades dormidas. Porque en la casa del Padre, que es la conciencia, hay muchas moradas. Y todas te pertenecen. Solo espera que asumas tu lugar. ¿A cuál habitación decidirás entrar hoy? ¿Seguirás llamando hogar a la vieja tristeza que ya no resuena contigo? ¿O cruzarás el umbral invisible de tu propia mente para entrar, por fin, en la estancia donde todo lo que eres ha estado esperando por ti desde siempre? Muchas moradas. Neville, 16 de julio de 1969. Traducción y edición por decretos poderosos. Hemos notado que más del 90% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? El tema de hoy es muchas moradas. Ustedes seguro conocen el tema del capítulo 14 del libro de Juan. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, les hubiese dicho que iré a preparar un lugar para vosotros. Y cuando vaya, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Juan 14, 1-13 traducción de Moffat. Ahora, ¿quién es este que habla? Las Escrituras nos dicen que es Jesucristo. El capítulo lo afirma. Arthur Chambers, ganador del Premio Nobel de Literatura, dice, se requiere de una gran imaginación para seguir a Jesucristo, y a mí, para variar, me ha faltado semejante imaginación. Al menos tuvo el atrevimiento de confesarlo. He conocido a muchos que, cuando comienzas a debatir sobre las Escrituras con ellos, siempre hacen una simple pregunta: ¿has leído el Nuevo Testamento en griego? Bueno, mi confesión es siempre, no lo he leído, y no puedo leer griego. Y ellos, por supuesto, responden con actitud arrogante: bueno, entonces no lo has leído en griego, no es extraño. Esto sucedió hace 3 meses atrás, y yo dije que es una pregunta que me había hecho Aldous Huxley. Él lo leyó en griego. Y le dije a él, lo que le dije a este caballero que me preguntó, ¿no es peculiar? Aldous lo leyó en griego del original. Tú lo has leído en griego el original. En este siglo él es de lo más alto. Ya ha partido de este mundo ahora. Yo le dije, sabes, Aldous, tú lo has leído en griego y también en inglés, y aún así no lo has entendido. Así que me preguntas, ¿lo has leído en griego? No sé leer griego, pero lo he leído en inglés, y yo lo entiendo porque lo he experimentado, y tú no. Bueno, la última vez que se me hizo esa pregunta fue hace 3 meses. Él se quedó perplejo cuando le dije, tú no lo entiendes, así que, ¿de qué le sirvió el griego? Así que esta noche, nos centraremos en este gran misterio, porque es un misterio. Pablo usa la palabra misterio respecto a esta historia de Cristo no menos que 20 y pico de veces. Él dice, grande es el misterio. A través de todas sus cartas él habla del misterio. No es historia, porque la historia no es un misterio. Eso sería solo un registro de los hechos. Bueno, esto no es un registro de los hechos de naturaleza secular, porque la Biblia no es historia secular. Es la historia de la salvación. Así que, en este texto, ¿qué son estas moradas a las que se refiere? Son estados.
Todos los estados son eternos, y todos existen ahora. Todos los estados existen en la imaginación humana, y la imaginación humana es el Señor Jesucristo. Eso es Dios. No hay otro Dios. Todas las cosas existen en el ahora. Tenemos que hacer el ajuste. Piensa en un número infinito de estados, todo lo que te puedas imaginar ya existe ahora. El hombre pasa a través de estados, como un viajero que pasa a través de lugares, a través de ciudades. Bueno, el hombre que está pasando por un estado, como el viajero que está pasando por un lugar, podría suponer que el lugar por el que acaba de pasar ya no existe, así como un hombre que pasa por un estado podría pensar que ese estado por el que ha pasado ya no existe. ¿No sería tonto que cuando me vaya de esta ciudad, crea que porque me he ido, la ciudad ha dejado de existir? Así, los estados permanecen para que cualquiera pueda ocuparlos, y cuando se encuentran en ellos, parecieran ser la única realidad y todo lo demás en el mundo pareciera ser una mera sombra. Cuando tú entras en una ciudad o en un estado, ese estado parece ser la única sustancia. Pero todos los estados en el mundo existen ahora. El primer acto creativo grabado en las Escrituras es el segundo verso del primer capítulo de Génesis, y el Espíritu de Dios se movió. Todo lo que toma lugar es ese movimiento dentro de Dios. Y Dios es tu propia maravillosa imaginación humana. Así que todo lo que toma lugar es simplemente un movimiento dentro de Dios. ¿Cómo se mueve el ahora? Ese es el secreto, cómo entrar en estos estados y hacerlos realidad, darles vida en nuestro mundo. Es un proceso muy simple, pero tú y yo debemos actuar para poder hacerlo. No se realizará por sí mismo, nosotros debemos hacerlo. Cuando nos movemos a un estado y nos vestimos de ese estado, entonces el estado toma un tono externo y se materializa ante nuestra vista, tal como esta habitación está ahora materializada porque estamos en ella. Todos estos estados son tan reales como esta habitación, una vez que los ocupamos. Así que, en la casa de mi padre hay muchas moradas, innumerables moradas. Si no fuera así, les hubiese dicho que iré a preparar un lugar para vosotros. Y cuando vaya, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Juan 14, 1-3. Mientras estoy parado aquí, mi ajuste es solo en mi imaginación. Yo no camino hacia algún lado, no viajo hacia él. Yo tan solo lo ajusto aquí, cierro mis ojos a lo obvio, y luego asumo que está aquí, y me visto a mí mismo con la realidad del estado de mi elección. Ahora, abro mis ojos en esta habitación y esta habitación niega la realidad de lo que acabo de hacer en mi imaginación. Pero espera, tan solo espera. No puedo olvidarlo, y no puedo borrarlo. Tomará lugar. Pero, ¿por qué no lo recuerdo? Cada efecto natural en este mundo tiene una causa espiritual, y no natural. La causa natural tan solo es lo que aparenta, es un delirio de la memoria vegetal pereciente. La memoria del hombre se desvanece, y cuando es confrontado con su propia cosecha, él no la reconoce. Él niega que en algún momento en el tiempo, él entretuvo vívidamente, con emoción, tales cosas que ahora están sucediendo en su mundo, porque su memoria se desvanece y él no lo recuerda. Así que él cuestiona la ley, si alguna vez escuchó sobre ella. Él pregunta, ¿cómo me puede suceder esto? ¿No han escuchado eso una y otra vez? O seguro han escuchado la declaración, ¿por qué le ha sucedido a él? Él es tan bueno. Es un hombre íntegro y maravilloso, ¿por qué le ha sucedido eso? Esta es una pregunta que escuché antes de irme de Los Ángeles, ¿por qué estas cosas deberían sucederle a papá y a mamá? Ciertamente tú lo sabes, por sobre todas las personas, que ellos no lo merecen. No es un tema de merecer. Estos son estados. En algún momento en el tiempo, ellos entretuvieron esto con sentimiento, con intenso sentimiento, y luego estas cosas sucedieron. Y ellos podrían juzgar a alguien que ha tenido una condición similar, y asociar esa condición a alguna característica desagradable que conocen de esa persona y pensar que esa fue la venganza de Dios. Aún así, ellos iban fervientemente a la iglesia, eran miembros de la iglesia. Uno está en el gremio del altar, el otro es el administrador de la iglesia. Él es un banquero de profesión.
Ellos son realmente devotos al servicio de la Iglesia. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con entretener estas emociones con sentimiento, intenso sentimiento, y luego olvidarlo, sin conocer que el efecto, cuando toma lugar y es un efecto natural y real, está relacionado a una causa espiritual, y la causa espiritual es nada más que un movimiento dentro de ellos mismos? Dentro de ellos mismos se mueven, y habiéndose movido, van a proyectar ese estado en el cual han caído, ya sea sabiamente o imprudentemente. Y cuando aparezca en el mundo para ser reconocido, ellos no nos reconocen como su propia cosecha. Pero no hay otra manera en que eso pueda venir al mundo. Así que, el Espíritu de Dios se movió, y luego el mundo entero comenzó a aparecer. Él se movió. El movimiento puede ser detectado solo por un cambio de posición relacionado a otro objeto. Si en este preciso momento fuéramos lanzados hacia el espacio, todos juntos en el mismo movimiento, yo no podría darme cuenta, y tú tampoco, que nos estaríamos moviendo. Solo puedo detectar movimientos y puedo observar un movimiento en relación a un objeto que parece estar inmóvil, relativo a mí. Tengo que tener un marco de referencia contrario a lo que muevo. Así que, el marco de referencia sería, yo estoy parado aquí, tengo un marco de referencia. Yo tengo amigos que saben, o creen que saben, en dónde estoy parado en el mundo. Ellos creen que saben lo que yo amparo, cómo vivo, y eso es lo que ellos creen. Bueno, en el ojo de mi mente yo veo ese marco de referencia, y luego dejo que me vean diferente. Yo no me fui a ningún lado, yo permití que me vean diferentemente. Bueno, si ellos me ven diferentemente, entonces yo debo haberme movido. Entonces, en el ojo de mi mente, yo construyo una escena implicando el cumplimiento de mi sueño. Y luego mientras lo veo, lo acepto como verdad y creo que ellos lo han aceptado como verdad sobre mí. Así que lo cambio. Si yo lo cambio dentro de mí y uso ese marco de referencia, y eso mismo revela un cambio en mí, bueno, entonces, yo me he movido. Ese es el secreto de toda la creación en el mundo, y el Espíritu de Dios se movió. Y en el minuto en que Él se movió, las cosas aparecieron. Hágase la luz. Deja que todo lo que implique que esto exista, aparezca ahora en mi mundo, porque la potencia está en su implicación. Bueno, ¿qué implica este movimiento? Implica que ahora ellos ven en mí lo que yo quisiera que ellos vieran. Cuando ellos me ven bajo esa luz, yo en realidad estoy diciendo, sin usar palabras, hágase la luz en esto. Ahora, deja que aparezca en el mundo, para que todo el mundo lo vea, que vean que vean el movimiento que he producido dentro de mí. Porque cuando se nos dijo, el Espíritu de Dios se movió, eso no es más que tu propia maravillosa imaginación humana moviéndose en relación a un marco de referencia. Entonces tú te mueves. ¿Cómo se nos enseña esto en las Escrituras? Se nos lo enseña de la manera más hermosa. Se nos lo cuenta en la forma de una historia. Estas no son historias seculares, estas son verdades profundas. Rebeca concibió, quedó embarazada. Isaac oró para que se le dé un hijo a su esposa, que se le dé un varón, y el Señor respondió, como se nos dijo, y ella concibió. Luego, cuando había un problema dentro de su vientre, ella se preguntó, ¿por qué estas cosas suceden? Si esto es así, porque yo debo vivir, dado a que había un conflicto dentro de ella. Y el Señor le dijo, 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos se dividirán en tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Esto se nos dice en el capítulo 25 del libro de Génesis. La historia se desarrolla, y el que vino segundo no tiene pelo. Su nombre es Jacob, que significa el suplantador. El suplanta toma el lugar del otro. El que salió primero estaba cubierto de pelo por todo su cuerpo. Él se llama Esaú. Jacob lo suplanta con la decepción. Él engaña a su padre, haciéndole creer que es su hijo Esaú. ¿Cómo lo hizo? Se vistió a sí mismo con pelo y vino a su padre, y su padre le dijo, tu voz es la voz de Jacob. Ven, acércate, para que te pueda sentir, porque el padre estaba ciego. Isaac estaba ciego, no podía ver. Así que él se acercó,
lo suficiente como para que el padre lo sintiera, y le dijo: «La voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú», y entonces lo bendijo. Y cuando lo bendijo le dio el derecho de nacimiento que le pertenece al primer hijo. Cuando el primer hijo volvió de la caza, trayendo lo que el padre le había pedido, carne de venado, le preguntó: «¿Quién eres?». Él dijo: «Soy tu hijo Esaú». «Bueno», dijo Isaac, «yo acabo de bendecir a mi hijo Esaú». Le respondió: «Ese era Jacob, el engañador». Esta es la segunda vez que lo había engañado. Luego el padre le dijo: «Yo lo he bendecido, y no puedo quitarle la bendición. Tú tendrás que servirle a él». Bueno, ahora cuenta esa historia y ¿qué significa? Aquí está mi Esaú. Tú eres mi Esaú. Esta habitación es Esaú. Esto es más fuerte que mi estado subjetivo. ¿Cuánto más fuerte? Para mí esto es lo más fuerte. Yo estoy aquí, y todo en mi mundo que pueda tocar y ver ahora y sentir. Esto es el fuerte, fuerte hijo, mi superficie. ¿Qué es el estado subjetivo? Puedo hacer una descripción visual, pero eso no es real. Pero lo voy a hacer real. Así que, yo cierro mis ojos y cerrando mis ojos a los hechos de la vida, las cosas obvias, yo estoy ciego. Así como Isaac era ciego. Yo cierro mis ojos, yo no lo veo. Luego, persuadiéndome que soy aquello que quisiera ser, y no lo que la razón y mis sentidos me dicen que soy. Bueno, en ese estado proyectado, yo me visto a mí mismo con el otro estado, aunque no pueda aceptarlo ahora mismo. La imaginación es sensación espiritual. Ahora, toma un objeto. Ahora te guiaré con palabras. Toma una pelota de tenis en tu mano imaginaria y siéntela. Tú puedes sentirla. Para mostrarte la diferencia, ahora toma una pelota de béisbol. ¿Puedes notar la diferencia entre las dos? Bueno, ahora toma una pelota de ping-pong. ¿Puedes notar la diferencia entre las tres? Si estas no existieran, tú no podrías notar la diferencia. Entonces, ¿cómo puedes decir que estas pelotas no existen? Y luego decir que tú puedes notar la diferencia entre cosas no existentes. En este momento, estas pelotas no existen para los sentidos externos de tu mente, claro que no. Pero existen. Todas las cosas existen ahora en la imaginación humana. Ahí es donde tú lo has sentido en tu imaginación, y la imaginación es sensación espiritual. Bueno, entonces, ¿qué significa? Lo he visto en el ojo de mi mente, y he sentido los tres tipos de pelotas. Bueno, entonces, ¿qué significa? Bueno, ahora hagamos la prueba. Toma esto y aplícalo a cualquier cosa en el mundo. Aplícalo a las montañas, aplícalo a lo que sea, y si tú aceptas lo que has hecho para probarlo, en tu imaginación, tan solo espera. La visión tiene su propio tiempo señalado, ha de madurar, y florecerá, aunque demora, espérala, porque sin duda vendrá, y no se retrasará. Habacuc 2, 13 traducción de Moffat, la visión vendrá a tiempo. Déjenme que les cuente una experiencia de un amigo de hace unos meses, un hombre maravilloso. Él es un ejecutivo en una agencia de comerciales muy prominente de Los Ángeles. Él viene a todas nuestras reuniones. Aquí hay dos pequeñas historias. Él cuenta: estaba conduciendo a casa, y luego me percaté de que el 15 de abril se acerca, y necesitaba un poco de efectivo para pararle al tío Sam. Nota de la traductora: el tío Sam se le dice a la agencia de recaudación de impuestos en Estados Unidos, la cual recauda los impuestos anuales el 15 de abril de cada año. Ahora, él es un hombre que recibe un enorme salario, pero a él le gusta gastarlo y vive una maravillosa y muy generosa vida. Él tiene una casa hermosa y 3 hijos. Él mantiene una casa hermosa, pero nunca piensa en términos de estos momentos en el año, en que somos confrontados con el tío Sam y sus manotazos de ahogado, queriendo tomar una parte de lo que tú ganas. Bueno, tú no puedes decirle que no a él y debes pararle. Así que aquí se está acercando el 15 de abril, y a él le vendría bien obtener un poco de efectivo. Conduciendo hacia mi casa, dice él, esto es lo que hice. Yo simplemente imaginé, tan solo hice un juego al respecto.
Me imaginé que estaba lloviendo suavemente, pero que la lluvia eran pequeños pedazos de papel verde. Era dinero viniendo gentilmente hacia mí, y yo podía sentirlo, realmente sentir la gentil lluvia de papel de dinero cayendo sobre mí, y luego paré. Hice esto por alrededor de 2 o 3 minutos, y luego, el tráfico demandaba de toda mi atención, así que lo detuve ahí. Cuando llegué a casa esa noche, pensé que fue divertido y que lo volvería a intentar. Yo podía sentirlo realmente como descendía sobre mí como una lluvia suave. Al día siguiente era el 14 de abril, y sentándome en mi escritorio, sin prestar atención realmente, mi jefe entra y me dice: «Tú tienes un aumento de sueldo del 10%, y es retroactivo desde el 1 del mes», y me dio un cheque por el aumento del 10%. Y él tiene un salario muy grande. Así que era el 10% de un salario muy grande, y encima era retroactivo al primer día del mes aquí. En cuestión de momentos, su sentimiento fue concedido como un hecho real. Él no lo tenía antes de comenzar, y ahora lo tenía. Esta visión vino a florecer a su tiempo señalado. Él lo necesitaba para el 15 de abril, y aquí, justo antes del 15, un hombre entra a su oficina con un cheque y le dice que es retroactivo desde el primer día del mes, al 10% más de lo que había recibido el mes pasado. Ahora, esta es una historia que tengo en casa, escrita con su propia mano. No me lo contó para que lo guarde en secreto. Él me lo contó, no en confidencia, sino para que la comparta con otros para alentarlos a que lo prueben. Ahora, él relata, unos meses antes, yo fui a casa, y mi esposa comenzó a contarme una historia no muy agradable, no era agradable, en el sentido de que amábamos a esta pequeña niña. Ella tenía 14 meses de edad, y nosotros conocemos bastante a su abuela. Por supuesto que conocemos a su madre, pero somos más amigos de su abuela. Y la abuela le dijo a mi esposa que la pequeña niña empezó a tener bultos en su cuello, pequeñas inflamaciones. Así que la llevaron al hospital para observarla. Hicieron una biopsia y 5 doctores trajeron el veredicto negativo de que eran malignos, de que era cáncer. Bueno, en un niño de 14 meses de edad eso es fatal, porque tú estás desarrollándote. Tú puedes detener al cáncer si tienes mi edad, porque ya no te estás desarrollando, y se van de este mundo por otros medios, porque a mi edad, si me dijeran que tengo cáncer, no significaría que esa será la causa de mi futura separación de este mundo. Porque yo ya no me estoy desarrollando, yo ya estoy totalmente desarrollado. Pero una niña de 14 meses de edad se está desarrollando rápidamente, así que lo que sea que esté creciendo en su cuerpo se desarrollará rápidamente. Con cáncer, en muy poco tiempo se irán de aquí. Así que la abuela estaba asustada, la madre estaba asustada. Pero mientras su esposa le contaba a mi amigo, él dijo: yo permití que su voz me contara algo completamente diferente. Ya había escuchado suficiente. Ella seguía hablando, pero no se dio cuenta por mi expresión que yo ya no estaba escuchando. No escuché una palabra más luego de que escuché lo que había dicho, e hice que ella me contara que toda la situación era falsa. Aunque había 5 doctores, y cada uno de ellos decía que esta cosa era maligna y que por lo tanto era fatal, yo dejé que se desvanezca por completo y traje a mi mente un veredicto completamente contrario. La abuela había pedido que se queden con la niña por un tiempo más en el hospital, para poder traer a otro doctor más. Así que, hicieron otra biopsia de una sección diferente del cuello. El 6º doctor que fue traído dijo: lo siento, estoy en desacuerdo con mis colegas, pero esto no es maligno y esto no es cáncer. Luego, llamaron a los otros doctores para hacer una tercera prueba, y ellos también confesaron haberse equivocado porque ella no podría haber tenido cáncer, y a día de hoy no tiene cáncer. Mi amigo dijo: no me voy a hacer problema por eso. Ahora la niña vive y no tiene cáncer, ¿para qué voy a ir a decirles? No, ellos tenían razón la primera vez. ¿Pero la oración al único Dios que existe puede hacer todas las cosas posibles? Con Dios, todas las cosas son posibles, pero ustedes ni saben quién es Dios, así que ustedes creen en sus técnicas. Está todo más que bien. Él me dijo: ahora, mi esposa me dijo exactamente lo que yo ya sabía. La abuela ahora se lo está contando a todo el vecindario,
y ahora todos me ven como el hombre de los milagros, lo cual es desafortunado, porque me va a complicar la vida en el vecindario. Y él continuó: yo no soy ningún hombre de los milagros, yo simplemente aprendí a través de ti quién es Dios. Y si todas las cosas son posibles para Dios, y Dios es mi propia imaginación, ¿acaso no puedo imaginar lo que quiero imaginar y persuadirme a mí mismo de la realidad del estado imaginado? Bueno, lo hice, y ahora la niña es libre de lo que ellos llaman cáncer. Pero para justificar sus propias decisiones y no decir, bueno, nos equivocamos. Ellos ahora dicen que nunca podría haber sido cáncer porque si no, ella no podría haber sobrevivido. Así que, aquí tienen esta historia que les acabo de contar, más la del aumento de salario, e innumerables cosas que este hombre ha vivido. A él no le interesa la promesa. Bueno, eso está bien. Él es un hombre de negocios, y tiene que pagar el alquiler, tiene que comprar ropa para sus hijos y para su esposa y para él. Y él está más interesado en la ley, entonces está siempre escribiendo estas historias respecto a la ley. Si yo estoy semana tras semana hablando sobre la promesa, yo sé que Dick esa noche no vendrá. Bueno, a él no le interesa, pero está perfectamente bien, porque vivimos en el mundo del César, y debemos dominar la ley, y no pasar la pelota y culpar a otros por las cosas que están sucediendo en nuestro mundo, porque en la casa de mi padre hay muchas moradas. Me ponen mis dos pies para que aprenda a discernir, para convertirme en selectivo. ¿En qué morada entraré esta noche? ¿En qué estado de conciencia estaré esta noche? Porque si lo ocupara, aunque mañana me olvide, no será olvidado. He plantado la semilla, y con el tiempo y a su debido tiempo crecerá como cosecha. Ya sea que yo reconozca mi propia plantación o no, aparecerá en mi mundo. Así que, ¿por qué no dedicarnos un tiempo cada día para plantar cosas amorosas en este mundo? La gente dirá, bueno, está bien, las espinas son reales, ¿no es así? O sí, las espinas sí son reales, pero ¿no son las rosas reales también? ¿Deseas realmente salir a arrancar espinas o rosas? Si voy a permanecer en las espinas, bueno, prefiero cambiarlo y dejarlo por las flores para el Hijo del Hombre. ¿Por qué no puedo pensar en términos de rosas? No estoy negando que las espinas son reales. Las cosas que ven en los titulares, todas estas cosas, como Nixon declara la guerra o algo así, ¿por qué no pudieron contar esa historia de manera diferente? Ya que en la mente del hombre la palabra guerra tiene cierta asociación. Grandes titulares, Nixon declara la guerra o algo así. Otro diario más discreto dice, Nixon se hace cargo del asunto, con esto, lo otro y aquello. Pero no. Simplemente tenemos que asustar al lector para hacerle comprar el diario. Si él ha declarado la guerra, tú leerás la segunda línea en imprenta chiquita, porque si no tú pensarás que le ha declarado la guerra a Rusia. Así que, para eso es el titular gigantesco, y luego lees de lo que se trata realmente, algún pequeño asunto. Aquí, en la casa de mi padre, hay innumerables moradas, innumerables estados de conciencia. Aprende a discernir entre el hombre y el estado en el que él está en este momento. Así que conoces a alguien y es un ser maravilloso, y en tus ojos él parece ser tan justo y honesto. Y otro individuo es deplorable. Pero cuando sabes que son solos dados, tú realmente verás que tú no consideras ni al justo ni al malvado como el estado supremo, sino que son todos y cada uno de aquellos estados del sueño, en los que el alma puede caer en sus sueños mortales del bien y el mal. William Blake, de El último juicio. Así que, el que ahora es tan justo, quizás no sea consciente del hecho de que él se ha movido a ese estado literalmente, y por lo tanto es realmente un hombre justo, porque él tan solo está expresando el estado en el cual él se ha puesto a sí mismo. Pudo haberse puesto en ese estado deliberadamente, o por accidente. Si fue hecho deliberadamente, fantástico. Entonces él sabrá salirse de él y continuar en todos los estados amorosos en este mundo. Pero si él cayó en ese estado, pareciendo ser un hombre justo, podría fácilmente salirse de él, y luego mañana leerás en el periódico que no era un hombre tan justo después de todo. Así que,
cuando sé que estos son tan solo estados, tú no salvas a los hombres, porque en cada hombre está Dios, y Dios en el hombre es su propia maravillosa imaginación humana. Pero si él no lo sabe, él dirá, como dice la mayoría de la gente, tan solo es su imaginación. Eso no significa nada. No significa nada absolutamente. Puedo imaginar lo que yo quiera, porque yo no lo hice, Bell, no sabe que lo va a hacer. Tú moras en una cosa por un largo tiempo y lo haces real, así que tú siempre estás volviendo a eso. Te encuentras con cierta persona, lobo de un tiempo, y estás siempre hablando de cierto tema, y siempre vuelve a ese tema, y vuelve a ese tema una y otra vez. Él podrá estar hablando de la pobreza, y siempre hablando de la pobreza. Bueno, entonces síguelo. Verás que él mueve a su casa, mueve su trabajo, él mueve todo, porque el estado al cual constantemente estoy volviendo, constituye el lugar donde yo estoy morando. Así que sigo a mi imaginación, en donde está morando la mayor parte del tiempo en el transcurso de un día. Ese es el lugar en donde yo estoy morando. Bueno, tú puedes comenzar ahora, y por 24 horas morar en la seguridad, no en la seguridad del gobierno, porque, no. Tú la tienes, tú la has ganado, ya sea a través de tu talento o a través de alguna manera normal o digna. Tú no la has robado, tú la has conseguido de una manera maravillosa. Bueno, entonces tú moras en ese estado, y sientes cómo sería si fuera cierto. Porque verás, cuando el hombre estaba ciego, él enfatizó sobre una cosa, que, de todos los sentidos, pareciera ser el más fácil de aplicar, eso es sentir, tocar. Él dijo, acércate, hijo mío, para que puedas sentirte. Él no podía verlo, estaba ciego. Él utilizó otro sentido también, llamado olfato. Él dijo, tú hueles y tú te sientes como a Esaú. Esaú tenía pelo sobre todo su cuerpo. Quizás tú no puedas verlo, pero bajo el microscopio todos somos como monos, completamente cubiertos de pelo. Ahora, el otro no tenía pelo. Él es completamente subjetivo. Así que uno viene al mundo, cubierto completamente de pelo, y tienes una extensa descripción de un niño todo cubierto de pelo. No tiene nada que ver con un pequeño niño que vino a este mundo cubierto de pelo. Se refiere al mundo externo, ya que eso, el pelo, es la cosa más externa del mundo. Cuando lees que Juan el Bautista vino, y tenía una faja hecha de cuero y una chaqueta hecha de pelo, no se refiere a un hombre con una faja de cuero y un abrigo hecho de camello. Eso te dice que su historia es externa. Todo lo que él tiene para decir es completamente externo, como, tú no harás. En otras palabras, no vino ni para comer ni para tomar, y su mundo entero era uno de prejuicios contra sus propios apetitos. Así que él sintió que al ser violento consigo mismo, podría ganar el reino de los cielos. Luego se nos dice por medio del que no tenía pelo, Cristo en ti es subjetivo, y él dijo, todos aquellos nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, yo les digo, el que sea menor en el reino, es mayor que Juan. Mateo 11:11. Él era el mayor de todos. Él era puro sin medida, atentando contra sus propios apetitos. En su propia mente, él era un hombre justo y noble, pero el menor en el reino es mayor que él, porque él representa el mundo externo. Elías era Juan, quien era Elías venido de nuevo. Bueno, Elías se vistió a sí mismo con cabello de camello, y él también usó la faja de cuero, porque él representa a ese estado de la mente. Y tú encontrarás gente en el mundo que está tratando de entrar al reino al atentar contra sus apetitos. Son vegetarianos estrictos. Son estrictos en esto y aquello, y realmente creen que deberían hacerse célibes o entrar en alguna orden, para no ser trastornados, como muchos curas han hecho, y eso significa que ahora son gente pura. Puros de nada. En este mundo nuestro, vive una vida noble en las vestiduras que Dios te dio. Lo que sea, vívelo. Y en el ojo de tu mente, aprópiate de todas las cosas amorosas del mundo. Tú tienes que pagar el alquiler, tú tienes que comprar ropa, comprar comida, y si te casas y tienes una familia, ellos son tu responsabilidad mientras sean pequeños.
Está bien, todo eso es tuyo. No hay necesidad de culpar a nadie si no tienes suficiente. Aprópiate de ello, porque todos los estados existen ahora, pero ¿dónde? Todos existen en tu propia maravillosa imaginación humana. Y todo lo que tú haces es ajustar. Bueno, ¿a dónde es que vas a ajustar? Parado justo donde tú estás, tú ajustas. Donde sea que estés, tú te ajustas al estado deseado. Así que él va conduciendo su auto para ir a su casa, y dinero está cayendo sobre él, gentilmente cayendo. Dinero verde, y luego, en cuestión de un momento, él recibe un aumento. ¿Por qué ese hombre tuvo el impulso de darle un 10% de aumento? Porque él se apropió de ello. Tú puedes trabajar en una firma, como ya sabes, toda tu vida, y a tu jefe nunca se le podría ocurrir darte un aumento. Ir a su oficina y rogarle para que te lo dé, no va a funcionar. Tú debes apropiártelo primero, y luego dejar que él piense que él inició la idea y te lo dé. Yo tenía una madre que entendía esta ley de forma maravillosa. Mi madre deseaba venir a este país en unas vacaciones, así que ella se apropiaba de ellas. En esos días tú no comprabas vestidos. Traías a tu modista a tu casa y seleccionabas la tela y ella te hacía los vestidos. Ella tenía hechos todos sus vestidos por modista. Mi padre estaba ocupado en el mundo de los negocios. Él no sabía nada de esta actividad diaria que hacía mi madre, mandar a hacer a todos estos vestidos. Y ella se apropió del viaje a la ciudad de Nueva York, mientras físicamente se encontraba en la pequeña isla de Barbados. Luego mi padre vino a mi casa y le dijo: «Sabes, no te quiero aquí. No te ves muy bien. Te ves cansada, así que acabo de reservar un viaje a la ciudad de Nueva York, así que navegarás la semana entrante. Todo lo que tienes que hacer ahora es ir y conseguir una visa, porque navegarás la semana que viene y pasarás allí 3 meses». Ella protestaba, decía: «No, Joseph, eso es muy caro. No deberías hacerlo». Bueno, ella ya lo había hecho. Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero él quería sentir ese sentimiento de alguien que es muy generoso. Y ella sabía que él era el hombre de la casa y que si él hacía todas esas cosas amorosas para ella sería más agradable, le haría sentir que él es tan generoso. Así que ella lo complacía al protestar, cuando en el fondo de su corazón ella sabía exactamente lo que estaba haciendo. Así que yo les digo, háganlo todo en su maravillosa imaginación. Ella no lo hubiera hecho si por un momento no creyera que él podría pagarlo, porque ella lo ama y ella ama a los hijos que le dio. Pero, ¿por qué reprimirlo de la habilidad de hacerlo o del deseo de hacerlo? Permítele completa libertad para tener el dinero para pagarlo y el deseo de hacerlo. Él podría tener mucho más y no sentir el deseo de hacerlo. Pero ella no discutió con él. Ella simplemente se apropió del viaje y vivió en la ciudad de Nueva York. Y en cuanto ella lo hizo, él tuvo la brillante idea de enviarla a la ciudad de Nueva York. ¿Y tú te preguntas cómo sucedió? No podría haber sucedido a menos que alguien se haya movido en su imaginación. Todo lo que toma lugar es tan solo movimiento dentro de Dios, y Dios es tu imaginación. Así, tú puedes moverte de un estado a otro en un parpadear de ojos. No necesitas sentarte y del esfuerzo reventarte una vena, tú simplemente lo haces en un parpadear de ojos. Y si lo haces con aceptación completa, sin dudas sobre la habilidad de tu imaginación en externalizarlo, se exteriorizará. Como les hemos dicho anoche, la definición de fe es simplemente la apropiación subjetiva de la esperanza objetiva. Tú te lo apropias subjetivamente, y luego se convierte en un hecho objetivo. Estas son las historias que se nos cuentan en las Escrituras. Así que, cuando Chambers dijo, se requiere de una gran imaginación para seguir a Jesucristo, y a mí, para variar, me ha faltado semejante imaginación, pero él tenía razón, a pesar de su propia posición en su propio pueblo, un pueblo francés. Y él se fue de este mundo siendo un hombre joven. Muchos de los liberales del mundo ya lo están citando, pero aún no citan esa frase de sus obras, de que él no estaba adepto a seguir los misterios de Jesucristo. Se requiere de una gran imaginación para seguirlo a él,
porque Jesucristo es tu imaginación. No es algo externo a ti. Él está en ti. ¿No se dan cuenta de que Jesucristo está en ustedes? Es lo que se nos pregunta en Corintios, 2. Corintios 13, 5. ¿Acaso no lo sabes? Como si eso hubiera cambiado. El hombre, cuya vida está en Jesucristo, ni siquiera conoce la fuente de su propia vida, que el fundamento de su propio ser es Jesucristo. Esa es la realidad del hombre. Y él no conoce esa realidad. Yo te diré quién es él, tu propia maravillosa imaginación humana. Tú la aceptas, y tú sabrás que todas estas moradas son solamente estados de conciencia. Son todos estados de conciencia. Ahora, cuando entras a cualquier estado, y permaneces en él, y vuelves a él continuamente en el transcurso de un día, tú estás morando en él, y tú te encontrarás a ti mismo permaneciendo allí, no solo hoy, sino que se convertirá en un hábito. Y cuando se convierte en hábito, se exterioriza, y eso es el mundo. Que luego se convierte en tu Esau. Que luego se convierte en tu realidad. Eso se convierte en el más fuerte de los dos hijos. Que una vez fue el más débil, y en el minuto en que lo vistes con la realidad y él se hace real, quizás puedas olvidarlo. A medida que se convierte en realidad, tú quizás puedas olvidar que eso fue alguna vez tan solo un estado subjetivo. A medida que ahora toma tonalidades subjetivas, tú quizás me recuerdas cómo te saliste de tu estado anterior y caíste en este. Si lo desearas y nunca te desesperanzaras, ya que hemos empezado con la declaración, no se turbe vuestro corazón. Juan 14, 1. Encontramos bastante seguido estas palabras con diferentes apariencias, yo diría, disfrazadas como: no sientan temor, no teman, no se turben, no se angustien. Si pudieras remover el miedo, tú podrías remover todos los títulos del mundo. Si no tienes miedo, y no podrían hacerte tener miedo, si tú sabes quién es Dios, no pueden hacerte tener miedo. Si tú sabes quién eres realmente, ningún hombre puede hacerte tener miedo. Porque dentro de ti, el poder de los poderes está presente, y ese poder es Jesucristo. ¿Acaso no se lo describe al como el poder de Dios, en el primer capítulo de 1 Corintios? Cristo es el poder de Dios, y la sabiduría de Dios, primera. Corintios 1 y 24. Pablo no vio a ningún otro. Él solo vio el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Como dijo el poeta. Desde el primero el poder uno. Yo supe. La vida me enseñó. Eso, pero para una mirada más cerca. El amor estaba tan cerca como él. Sí, esto yo lo sabía, el poder uno. Eso, yo lo sabía, y en mi propia visión, te puedo decir, vienen juntos. Cuando el amor me abrazó, estaba el hombre de amor infinito como hombre. Cuando fui asignado y enviado a este mundo para contar la historia, fue el poder el que me envió. Pero tu ser, tu imaginación, es un ser proteico. Puede asumir cualquier figura, cualquier forma, en un parpadear de ojos. Así que el que me abrazó como el amor, fue el mismo que me envió, pero cuando me envió, él vestía el ropaje de la fuerza. Vestía el ropaje del poder. Su primera revelación al hombre fue como el poder, el Shaddai, Dios Todopoderoso. Él dijo, me di a conocer ante Abraham, ante Isaac, y ante Jacob como el Shaddai, Dios Todopoderoso, pero ante ti, me he dado a conocer como yo soy, aproximadamente Éxodo 6, 3. Luego, en el final, él se da a conocer como el Padre. Pero primero revela su naturaleza como el poder, y eso es lo que él era cuando yo fui enviado. Lo miré a los ojos y él no movió su garganta, no movió sus labios, pero yo escuché cada palabra que él pensaba mientras me miraba a los ojos. Me miró a los ojos y pensó, y su pensamiento fue, es hora de actuar. Y luego, con estas palabras, es hora de actuar, me sacaron de esa hermosa asamblea, en un remolino, y volví a mi cama en esta pequeña vestidura de carne, con estas palabras resonando en mi oído. Pero fue el poder infinito el que me envió y aún así, ese poder infinito era Dios Todopoderoso, que era uno con el amor infinito que me abrazó. Pero él no me comandó como el amor, él me comandó como el poder.
así que es el mismo ser, es un ser proteico. Proteo es simplemente el dios mitológico al servicio de Neptuno, que podía asumir cualquier forma que sirva al propósito de Neptuno. Él podía ser un pez, él podía ser lo que sea, si le servía a Neptuno. Entonces, él podía asumir lo que sea, como tú lo haces en un sueño. ¿Cómo produces todo el simbolismo de un sueño? Ese eres tú. Tú estás asumiendo todos estos maravillosos símbolos, todas las imágenes de un sueño. Eres tú mismo el que lo está haciendo, y tú te estás vistiendo a ti mismo con todo ese simbolismo, ya sean animales, el pez, diferentes nombres o aún el sexo opuesto, porque tú eres proteico y te puedes vestir a ti mismo de lo que sea en el mundo. Pero en mi propio caso, era el poder el que me estaba comandando, y aún puedo escuchar las palabras resonando en mi oído, y aún así puedo ver ante mis ojos el amor infinito que me abrazó. Cuando me fusioné no con el poder, me fusioné con el amor, me hice uno con él, y nunca más fui separado de ese poder que es el amor, nunca. Cuando me siento a mí mismo, es siempre ese mismo ser que yo vi. Y estoy seguro que cualquiera que pueda ver, no con los ojos mortales, sino con los ojos despiertos del Señor resucitado, podría ver a ese ser como Él me vio a mí, porque aquel que se hace un solo espíritu con el Señor, se hace en un solo cuerpo, un solo espíritu. Aquel que es unido con el Señor, se convierte en un espíritu con Él, y no hay divorcio ni separación desde ese momento en adelante. Pero ese cuerpo que Él usa en el mundo espiritual no puede ser visto con los ojos mortales. Aún así puedo sentirlo, percibirlo y saber lo que es, pero no es esta vestidura, Neville señala su cuerpo. Esta pequeña vestidura se marchitará lentamente hasta irse de esta pequeña vida, pero aquel que está dentro mío, aquel que ahora lo está vistiendo, será ese ser con el cual me fusioné allá por 1959. Porque aquí en mi mundo maravilloso hay innumerables moradas. Así que no tienes que condenar a nadie que esté en un estado del cual le parece difícil divorciarse. Explícale cómo hacerlo. Enséñale cómo hacerlo. No te compadezcas de él, porque si lo haces, estás fijando aún más ese estado. Pero dile cómo salirse de ese estado. Es tan solo un estado. Ya sea que él es justo o malvado, él tan solo está en un estado, y si pudieras tomar al tal llamado hombre malvado y persuadirte a ti mismo en creer que ahora él es una persona generosa, amable y maravillosa, él tendrá un cambio de corazón y no sabrá por qué le sucedió. Algo sucederá dentro de él, y él se convertirá en la persona amable y generosa que tú te has imaginado que era. Si tú quieres que él sea ese tipo de persona, imagina que él ya lo es, y persuádete a ti mismo de la realidad de tu acto imaginario, y él se amoldará a eso. Mi esposa, allá por 1945, cuando dejó el Music Hall, ella trabajó en el Music Hall por 11 años como diseñadora de vestuario, y el jefe de producción solía tratarla despiadadamente, y yo le dije un día, querida, él no podría hacerte nada, a menos que tú lo permitas. Tú realmente sientes que él no es bueno para nada. Tú sientes que eres una señora americana con cultura. Tú fuiste a la Universidad de Smith. Tú has nacido y te criaste en un hermoso ambiente. Nunca has escuchado cosas desagradables en tu hogar. Tú nunca has visto nada de baja calidad. Tu madre tenía un gusto muy fino, cosas hermosas. El interior de su casa era enorme y hermoso, con 8 hogares de leña, con cada piso bellamente amueblado, y ella fue criada en ese ambiente. Ella fue a escuelas privadas, y luego a la Universidad de Smith, y luego trabajó en el Music Hall. Bueno, su padre era el director ejecutivo del Music Hall, y cuando ella fue a trabajar allí, no pidió favores por la posición que su padre tenía, así que este hombre simplemente la trataba con aires de superioridad. Ella se decía en sus adentros, y esto me lo confesó Usvaitu, extranjero, porque él había venido de Rusia. Y ella mentalmente le recordaba a él que ella era una norteamericana de nacimiento, desde hace 6 o 7 generaciones, y él había venido de Rusia, y ahora actuaba de esta manera. Bueno, eso está mal. Ya sea que él era un ruso o norteamericano, o británico, o cualquier otra cosa, todos somos uno. Ahora, deja de hacer eso, y permítele al que te alabe por tu trabajo.
Él está siempre condenándote y criticándote. Camina al trabajo. Tú solo caminas 5 cuadras desde donde vives al Music Hall. Tan solo imagina que no solo te alaba por tu trabajo, sino que también quiere usar todos tus diseños. Y el presupuesto no lo permitirá. Así que él irá a tu padre y le pedirá a tu padre que aumente el presupuesto, para que él pueda usar todos tus diseños. Tu padre es un hombre de negocios, así que no lo va a permitir. No va a aumentarlo ni por ti, ni por él tiene que generar ganancias para los Rockefellers. Pero permítele que lo haga, que le vaya a hablar. En tu imaginación, asume que él lo hace. ¿Cuánto tiempo creen que tardó él en cambiar la actitud que tenía con ella? Les diré, 24 horas. Cuando ella bajó las escaleras con una maravillosa colección de diseños, él se volvió loco por ellos, y realmente fue a hablar con el padre de ella, y le rogó que le aumentara el presupuesto para poder usar todos los diseños. Su padre no lo permitió. Pero desde ese día en adelante, él cambió radicalmente su actitud hacia ella, para mejor. ¿Por qué? Porque ella cambió su actitud hacia él. No se nos dice en las Escrituras, nosotros lo amamos, porque Él nos amó primero, primera. Juan 4:19, ¿quieres ser bastante justo? Bueno, comienza aquí. Comienza en tu propia imaginación, y la encontrarás respondiendo en el exterior, porque el mundo externo solo refleja el mundo interno. Comienza ahí primero, o nunca lo verás en el mundo externo. Así que, mientras ella caminaba por la calle, simplemente se imaginó que él caminaba junto a ella, alabándola por el trabajo que ella había hecho. Y en 24 horas, él la alababa, y ella esperaba que su padre aumentara el presupuesto, para que él pudiera usar todos sus diseños. Y luego ella se retiró. Luego de que se retiró en 1946, él le rogó que volviera a trabajar e hiciera shows especiales. Ella volvió, y creo que hizo 6 shows especiales para él. ¿Quién hubiera soñado que él le pediría que volviera para hacer uno, luego del trato que ella había recibido? Ella lo había superado, completamente superado. Ella sabe que todo está dentro de ella. Ella no busca a nadie a quien culpar, sabe que está todo dentro de ella. Ella trata de descubrir dónde, dentro de ella, ha estado llevando estas conversaciones desagradables, y luego, cambiando las conversaciones dentro de ella cambia el mundo en el que vive. Así que en la casa de mi padre, que es la casa de tu padre, porque tenemos un solo padre y nosotros somos el padre, hay innumerables estados de conciencia, y moran en el padre es nuestra propia maravillosa imaginación humana. El ajuste se hace en donde sea que estés. Si estás yéndote a la cama, justo a punto de dormirte, haz el ajuste allí. Si estás sentado en un bar, haz el ajuste allí. No importa dónde estás, tú puedes hacerlo dentro de tu imaginación en un parpadear de ojos. Como sería así, y crea tu marco de referencia. Tu marco de referencia, todos tienen un marco de referencia. Sal a la calle esta noche, y observa que hay personas tiradas en la alcantarilla, y ellos tienen un marco de referencia. Ellos saben lo que sus padres o sus amigos piensan de ellos. Ellos podrían saber ahora lo que esa misma gente pensaría de ellos si los vieran diferentemente. Si tan solo supieran que dentro del ojo de su mente se podrían representar a sí mismos como seres con dignidad, haciendo su parte en la sociedad en este mundo, y sus padres estarían orgullosos de ellos y no avergonzados de ellos, persuadiéndose a sí mismos mientras se quedan dormidos, en que esta es la apariencia que tienen frente al César, se elevarían de ese nivel deplorable. Y estarían indignados con ellos mismos y también de ese nivel deplorable, tanto como de ese ambiente. E irían hacia adelante, se elevarían a un mejor nivel y harían algo que sería digno de un hombre hecho y derecho en este mundo. Lo harían. Pero, ¿quién se les acercará para explicarles que todo está dentro de ellos? Ustedes pueden decírselo, porque ustedes lo saben. No vayan a la calle y hablen sobre esto. Pero ustedes tendrán alguna ocasión en la que podrán cambiar a alguien de ese estado a otro estado, y ustedes se darán cuenta de que ya saben que estos son tan solo estados, y es tan fácil perdonar a alguien, sabiendo que es tan solo un estado.
Tú sacarás a alguien de un estado porque has aprendido a discernir entre el hombre y su estado presente. El estado presente podrá ser el más desagradable, pero es tan solo un estado. Así que en vez de condenar al hombre, sabrás que es solo un estado. Tú lo sacas de ese estado. Él es el mismo ser. El hombre que hoy es rico pero antes era pobre es el mismo ser. El estado de pobreza no desapareció porque él lo abandonó. Permanece siendo un estado para que cualquier otro caiga en él. Y tú le mueves a un estado de riquezas. Bueno, el estado de riquezas es una realidad. Está fijado para siempre, y el día en que él se mueva hacia ese estado, él será rico, y no hay poder en el mundo que pueda detenerlo. Siempre y cuando él permanezca en el estado de riquezas, él la reproducirá una y otra vez, y tú no podrás quitársela. Si él no sabe que es un estado, y lo pierde todo, él puede no saber que es tan solo un estado. Él puede permanecer fuera de ese estado, y permanecer entonces en un estado de pobreza. Pero si él sabe que es un estado en primer lugar, él siempre podrá volver a ese estado. Cualquier hombre puede hacerlo. Así que tú sabes que es una simple, muy simple técnica, pero tú no puedes estar seguro de que te has movido a menos que puedas ver movimiento en relación a un objeto. Fijo, algún otro objeto. Tú siempre tienes caras en el ojo de tu mente, de la gente que te conoce. ¿Cómo te conocen? Si te gusta, está bien. Si no te gusta, ¿cómo te gustaría que te conocieran? Bueno, entonces, tú menciónalo, y luego haz que te conozcan así. Todo lo que haces es, que se hará la luz, Génesis 1, 3. Deja que la cara se haga luminosa, reflejando esa cosa en ti. Así como cambia en ti, lo verás en otras caras. Créelo. Cree en la realidad del estado subjetivo. Esa es tu esperanza, y esta es la apropiación subjetiva de esta esperanza. ¿Qué esperanza? Las caras están reflejando lo que tú realmente quieres ver. Y de una manera que nadie conoce, tú te convertirás en ese hombre, y estas caras realmente aparecerán exactamente como tú las has visto en el ojo de tu mente. Y estarán orgullosos de ti, como tú estás orgulloso de ti. Ahora, vayamos al silencio. Bien. Ahora, ¿hay algunas preguntas, por favor? Pregunta: ¿cuál es el uso máximo al que uno pueda aplicar este poder imaginativo? Respuesta de Neville: ¿cuál es el uso máximo al que uno pueda aplicar este poder imaginativo? No hay límite. Mañana por la mañana, tú verás lo que el mundo llamará el primer signo en la eternidad, el despegue de una nave espacial hacia un objeto interestelar. Tenemos toda la fe y la confianza en el mundo de que estos muchachos lo lograrán, y de que realmente van a aterrizar en un objeto en el espacio, a 500,000 millas de la Tierra, y eso es solo el comienzo. No existen límites, porque Dios es todo y todos somos Dios. En este mundo, no hay límites para lo que el hombre pueda hacer. ¿Quién iba a pensar que cuando descubrieron estas tierras hace 400 años, que hubiésemos logrado hacer todo lo que hemos logrado hacer? El agua corría por innumerables años y luego el hombre aprendió a recaudarla. Miren lo que hemos hecho en este valle desértico aquí mismo en nuestro estado, gracias a la irrigación. El agua ha estado allí siempre, pero nadie creía que podría hacerse. Así que no pongas ninguna limitación en lo que el hombre pueda hacer, ninguna. Y aún así, en el final, él despertará de todo esto, y él es Dios quien concibió todo esto. Él está destinado a despertar como Dios Padre. Ese es el destino del hombre. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta: ¿piensas que algunas veces las cosas que deseamos quizás no sean las mejores cosas para nosotros, para calificar nuestra imaginación creativa de esa manera? Respuesta de Neville: algunas cosas que deseamos quizás no sean las mejores cosas para nosotros. Naturalmente, estoy de acuerdo con eso. Pero yo soy libre de elegir. Y mi elección quizás sea la incorrecta, pero no puedo decir por adelantado que me voy a arrepentir. Si es mi elección, yo debo ser lo suficientemente grande como para optar por esa elección. Y si luego descubro que no es algo que quiera perpetuar, yo puedo abandonarlo. Es un estado, y solamente un estado.
Tenemos todo tipo de maneras de desapegarnos luego de haber probado que nuestra elección fue la incorrecta. Hoy en día, muchas personas están planeando su jubilación o planeando todo tipo de cosas. Tú puedes irte a México, o te puedes ir a Grecia, o irte a cualquier lugar donde crees que podrías vivir mejor y más barato, para descubrir luego de un año que extrañas tu país, que quieres volver a tu lugar nativo. Pero esa fue su elección. Si él es lo suficientemente grande para admitirse a sí mismo, yo lo he planeado, y luego plantar nuevamente su semilla. Un amigo mío se acaba de jubilar teniendo 63 años de edad, de la compañía Standard Oil de California. Él tiene 2 hijos, ahora adultos y felizmente casados, y ellos tienen sus propias pequeñas familias. Él y su esposa tienen un hermoso hogar en Fairfax, completamente libre de deudas, sin hipotecas. Y él pensó, como me dijo el año pasado, que podría jubilarse con $1,200 al mes, una jubilación cómoda para los dos. Él se retiró en mayo, y se fue de este mundo el 16 de junio. Estaba sentado en su escritorio, mirando sus papeles, y tuvo una hemorragia masiva, y falleció instantáneamente. Bueno, ese era su plan y luego de repente, se fue. Planes, planes y planes. Sin embargo, ella se quedó con un buen monto mensual. Así que, planea todo lo que quieras. No pienses en nada sobre ese tema. Tú solo planea. Si tienes que irte de este mundo ahora, está todo bien, tú serás restaurado a la vida de todas maneras. Nada muere. Ni una cosa muere. Y tú continúas el viaje hasta que despiertes. La cosa entera se está moviendo hacia un final, que está predestinado, y esa separación de este mundo se llama, en las Escrituras, resurrección. Cuando el hombre resucita, se retira para siempre de este mundo de muerte, porque aquí todo está muerto. Pregunta, el hecho de que hayas sido abrazado primero por el amor, y luego por el poder, ¿eso significa que el amor es más importante? Respuesta de Neville, Dios es amor. Pregunta, ¿eso es primero que nada? Respuesta de Neville, el fundamento es amor. Dios es amor. El poder es un atributo de Dios. La sabiduría es un atributo de Dios. Pero Dios es amor. No es un atributo. Es el fundamento para la forma divina humana, y la forma divina humana es amor. La paz es un atributo, el poder es un atributo, todos estos son atributos. La misericordia es un atributo. Pero el amor es la realidad de Dios. Cuando Juan dijo, Dios es amor, él habló por experiencia. Todos estos evangelistas son extraños para el mundo porque estos son nombres anónimos. Ellos estaban relatando sus propias experiencias. Y yo le puedo decir a quien sea, que sé por experiencia que Dios es amor. Tú no tienes que preguntar a quién estás mirando. No es nada más que amor, y es el hombre el amor infinito. Si el hombre ejercitara el poder en el verdadero sentido de la palabra, él estaría de acuerdo que él ha amado. Imagina al hombre dotado con este enorme poder sin amor. ¿Qué poder para contemplar? Pero no nos despertamos hasta que primero no hayamos sido bautizados en el cuerpo del amor. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, del cual todos los pequeños bautismos terrenales no son más que una sombra. Esos no son bautismos reales, son tan solo una sombra, manteniendo viva la esperanza por el bautismo con el Espíritu Santo. Luego Él te abraza y te fusionas con Él y te fundes dentro del cuerpo de Dios por siempre y para siempre. Gracias. Reflexión final. Cambia de habitación. Cambia de mundo. La vida no es un camino, es una casa. No es una secuencia lineal de eventos fijos, sino una estructura viva, dinámica, compuesta por habitaciones invisibles a los sentidos, pero tan reales como cualquier piedra, cualquier muro, cualquier palabra dicha con convicción. En cada habitación hay una atmósfera, una vibración, una narrativa distinta, y cada ser humano vive, piensa, siente y respira dentro de la habitación que ha elegido, aunque lo haya hecho sin saberlo. Comprender que en la conciencia existen muchas moradas no es una metáfora poética, es una declaración ontológica.
El mundo que el individuo percibe no es el mundo tal como es, sino tal como lo ve desde la habitación en la que habita. Si entra en la morada del abandono, todo lo que ve será indiferencia. Si vive en la habitación del miedo, cada sonido será una amenaza. Si se instala en la conciencia de escasez, cada oportunidad parecerá un espejismo. Pero si, por otro acto de voluntad, de fe, de decisión interna, se traslada a la habitación del amor, de la abundancia, de la confianza, entonces el mundo entero se reconfigura, no porque haya cambiado el exterior, sino porque él ha cambiado de estancia. La clave está en saber que no estás atrapado en ninguna habitación. Nadie te ha encerrado. La puerta siempre ha estado abierta. Pero solo tú puedes cruzarla. Ningún maestro puede hacerlo por ti. Ninguna plegaria será suficiente si no viene acompañada del movimiento interno que dice, ya no soy eso que solía ser. Ahora habito un nuevo estado. Porque no se trata de cambiar la decoración de la habitación actual, ni de poner cortinas nuevas en un cuarto donde ya no perteneces. Se trata de salir por completo de ese espacio psíquico y entrar con dignidad y certeza a la nueva morada, la que ya está lista para ti, la que ya está amueblada con tu nueva identidad, con tu nuevo destino, con tu nueva visión del ser. Pero para habitar una nueva conciencia, debes renunciar a tu viejo nombre. No puedes llevar contigo la versión anterior de ti mismo y esperar que la habitación cambie por sí sola. Debes dejar atrás la narrativa que has contado durante años, las heridas que has idolatrado como excusas, las etiquetas que has aceptado como verdades. No puedes ser el mismo y habitar un mundo distinto. Todo lo que anhelas ya existe en otra habitación. No se trata de crearlo, sino de ocupar el estado donde eso ya es una realidad. El problema no es la carencia, sino la insistencia en seguir viviendo en la habitación donde la carencia es la regla. El sufrimiento no es obligatorio, pero mientras lo sigas llamando mi historia, lo estarás alimentando con tu presencia. Por eso Neville no nos pide que reformemos la vieja morada, sino que la abandonemos por completo. Que cerremos esa puerta con amor, sin odio, sin rechazo, pero con firmeza, y crucemos el umbral de la conciencia hacia una versión más elevada del ser. Ejercicio práctico, mudanza interior. Para reforzar lo aprendido en esta lección, te propongo un ejercicio simple pero profundamente transformador. Este proceso no es simbólico. Es real. Estás a punto de mudarte conscientemente de una habitación de conciencia a otra. Instrucciones. 1. Identifica tu habitación actual. Siéntate en silencio y pregúntate con sinceridad. ¿Qué estado emocional ha dominado mi experiencia últimamente? ¿Te has sentido víctima? ¿Rechazado? ¿Inseguro? ¿Limitado? Nómbralo. Reconócelo sin juicio. Esa es tu habitación actual. 2. Y escribe una breve descripción de esa habitación. ¿Qué pensamientos la habitan? ¿Qué tipo de personas o circunstancias encuentras ahí? ¿Qué creencias has sostenido desde ese lugar? Sé específico. No se trata de culparte, sino de hacer visible el paisaje interno en el que has vivido. 3. Elige tu nueva morada. Decide conscientemente en qué estado deseas habitar a partir de ahora. Quizás sea abundancia, libertad, paz interior o amor incondicional. Escríbelo con claridad. Decido habitar la morada de. 4. Crea una escena simbólica de tu mudanza. Imagina que estás en una casa. Caminas por un pasillo largo. Atrás queda la habitación antigua, con todo lo que has dejado allí. Siente cómo se cierra la puerta detrás de ti. Frente a ti hay otra puerta. Ábrela. Visualiza cómo es esa nueva habitación. ¿Qué color tiene la luz? ¿Qué objetos hay dentro? ¿Qué sensación te produce entrar allí? ¿Quién eres tú en ese espacio? Vive la escena con todos tus sentidos. 5. Habla como quien ya está allí. En voz alta o en tu mente, afirma en presente. Aquí soy libre. Aquí soy amado. Aquí soy próspero. Aquí soy pleno. Repite hasta que lo sientas como una verdad incuestionable.
6. Mantente en esa habitación el resto del día. Cada vez que algo intente devolverte al estado anterior, respóndete internamente: esa ya no es mi habitación. Ya no vivo allí. Y vuelve a asumir tu nueva identidad. La conciencia es una casa mental y solo tú decides qué cuarto ocupar. El hogar verdadero. No estás atado a ninguna historia. No estás encadenado a ninguna versión de ti. La casa tiene muchas moradas y todas están hechas del mismo material, tu fe. Cada una de ellas refleja un aspecto del infinito y tú, como hijo legítimo del Uno, puedes entrar en cualquiera que elijas, sin permiso, sin culpa, sin miedo. Y ahora la elección está frente a ti, ineludible, poderosa, silenciosa. ¿Seguirás llamando hogar a una habitación construida por tu pasado, o tomarás la llave invisible de tu imaginación y cruzarás, al fin, el umbral hacia tu verdadero ser,